Hola amigos de Luján de Mariana, estamos una vez más en entrevistas en cuarentena, esta vez con Víctor Lapuente. Víctor, ¿cómo estás? Hola, muy buenas. Pues muy bien, dadas las circunstancias. Estamos en Suecia, donde vivimos un confinamiento liberal, un confinamiento voluntario, básicamente, donde el gobierno recomienda más que obliga. Y es una situación un poco rara, ¿no? Porque comprobar que el resto del mundo está, digamos, confinado obligatoriamente en casa y en una situación relativamente parecida, aquí se ha optado por una política muy distinta, pues es una situación un poco rara. Lo primero de todo que me gustaría preguntarte antes de entrar en el tema es si te podrías presentar. Normalmente nos gusta que sea el entrevistado el que se presente a sí mismo. Pues me parece muy bien. Soy catedrático de Ciencia Política en la Universidad de Gotemburgo y también profesor visitante en ESADE, en ESADE Business School en Barcelona. Y bueno, me dedico desde hace ya bastantes años al estudio de las administraciones públicas, de los gobiernos, desde un punto de vista comparado, un poco intentando responder esas preguntas del tipo ¿por qué unos países están mejor gobernados que otros? Y además soy colaborador, columnista del periódico El País y también colaborador de Hoy por Hoy en la cadena SER. Estupendo. Tú mismo decías que estás en Suecia. Entiendo que estás ahora mismo también en Suecia. Yo te quería preguntar que, como bien decías, pues Suecia ha vivido un confinamiento voluntario, unas políticas muchísimo más laxas, muy diferentes de las que se han vivido en países como España, como Italia. Y me gustaría conocer tu opinión. ¿Cómo valoras la gestión que ha hecho Suecia y cómo lo estás viviendo tú también? Bueno, yo creo que es difícil valorarlo de momento, ¿no? Hay que darles un voto de confianza. De entrada, a mí me parece una política muy arriesgada porque ellos cuentan que a largo plazo el número de muertes y el impacto económico que va a tener va a ser más o menos idéntico en Suecia que en otros países, pero simplemente lo que están haciendo es adelantándose aquí porque en otros lugares esperan que se produzca una segunda oleada después del confinamiento. Pero yo creo que es una política arriesgada porque creo que en un momento en el que puedes intentar evitar el contagio lo máximo posible, pues seguramente uno debería aplicar el principio de la prudencia y haber eh, confinado, no digo ya a la española, pero sí de manera parecida como ocurrió en Dinamarca, en Noruega o en Finlandia, donde como mínimo se han cerrado los colegios durante unas semanas y actividades económicas no esenciales. No se pueden hacer comparaciones, no se puede saber qué política funciona mejor, pero si miramos los datos en los países comparados, pues en Dinamarca ha habido la mitad de muertes por millón de habitantes que aquí, en Finlandia 5 veces menos y en Noruega 8 veces menos. Con lo cual, de momento los datos no son muy prometedores, pero sí que es verdad que creo que el servicio de salud sueco y en particular la Agencia Pública de Salud tienen expertos muy buenos, algunos de los mejores epidemiólogos del mundo, algunos de ellos expertos precisamente en ese tipo de medidas y el impacto que pueden tener sobre la expansión de las pandemias, con lo cual confío en que ellos conocen las características de Suecia y para una población con una determinada densidad y con unas determinadas características socioeconómicas, quizás esta es la mejor de las opciones. Hablabas de modelos como el danés, ¿no? De gestión de la crisis. ¿En qué crees que se diferencia particularmente ese tipo de modelos en comparación, por ejemplo, con modelos mucho más restrictivos como el Sí, español o el italiano? sí, bueno, los daneses los llaman los latinos de Escandinavia, ¿no? Los italianos, los españoles de Escandinavia, ¿no? Son más liberales, más liberados, no liberales, los locos quizás más liberales, pues son más liberados, se tocan incluso un poco y visten de una forma también un poco más libre. Y bueno, también una política más liberal relacionada al alcohol y otro tipo de cuestiones. Con lo cual, normalmente los daneses están a medio caballo entre el continente europeo y la península escandinava. Y eso, por lo general, a veces se equivocan, pero por lo general suele ser un buen punto medio. Y a mí me gustaría destacar la labor de la primera ministra socialdemócrata. Se está hablando mucho de liderazgo femenino,
Y hay muchos críticos que dicen que, bueno, es cierto que los países que están gestionando mejor la crisis están liderados por mujeres, pero simplemente que son países más ricos, más desarrollados y por eso gobiernan las mujeres y además también están gestionando mejor la crisis. Pero yo creo que sí que en ocasiones pues el liderazgo femenino puede tener un efecto positivo y en particular Mette Frederiksen yo creo que es una primera ministra socialdemócrata que está rompiendo bastantes moldes, ¿no? Porque en lugar de seguir la aproximación sueca, pues ha decidido hacer una aproximación a medio camino entre el confinamiento y la aproximación más liberal sueca, y también incluso en muchas otras políticas, ¿no? En política de inmigración ha roto pues la tendencia de los socialdemócratas en Escandinavia a hacer una política pues muy de fronteras abiertas, y ha dicho, pues bueno, no voy a caer en la trampa de la ultraderecha, pero tampoco voy a intentar caer en una posición naif e infantil de decir que todo el mundo cabe en nuestro país y tenemos que ser conscientes que hay un número determinado de personas que se pueden integrar en la sociedad, ¿no? Ese realismo del que ha hecho gala en la política de inmigración también yo creo que lo estamos viendo ahora en la gestión de la crisis de la COVID. Durante estas semanas hablábamos del trade-off que se da entre salvar la economía, ¿no? y salvar vidas. ¿Tú crees que es relativamente sencillo solucionar esa dicotomía? Y por otro lado, ¿crees que existe la posibilidad de encontrar medidas que sean más respetuosas con la libertad? Pues son dos preguntas muy buenas y muy difíciles de responder, la verdad. El trade-off existe, pero yo creo que no sabemos los contornos de ese trade-off, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de Suecia, quizás no es tan explícito el coste económico como en España. No vemos las terrazas cerradas, no es una economía que dependa tanto del turismo, etcétera, ¿no? Pero y donde es una economía donde se teletrabaja mucho más, con lo cual es más fácil adaptarse a una situación de confinamiento voluntario, ¿no? La actividad normal lo queda disruptida de una manera tan obvia como en España. Pero dicho esto, lo que está ocurriendo en el norte de Europa es que son economías que están basadas en la exportación, con lo cual una crisis económica, una gran recesión económica, donde además una de las consecuencias seguramente será una renacionalización, un mayor cierre de fronteras. Esto puede tener un efecto importante a medio y largo plazo, ¿no? Se están interrumpiendo las cadenas de producción en empresas como Volvo o en otras muchas, y entonces yo creo que tanto pues como en Alemania también, o otros países quizás han tenido un confinamiento más ligero que en España, donde quizás la crisis sanitaria no ha sido tan aguda como en España o en Italia, sí que van a sufrir, y lo estamos viendo en las previsiones. La previsión del Banco Central sueco es el mejor de los escenarios, una caída alrededor del 7% del PIB. En el peor de los casos estamos hablando de un 10-12%, que no es muy diferente de lo que tenemos en España, con lo cual quizás de manera retardada, quizás más tarde que en España, pero se va a notar sin duda el efecto de la crisis. Y en relación a la segunda pregunta, es muy difícil, creo, establecer un marco de respeto de las libertades. Yo creo que hasta cierto punto debemos estar dispuestos como patriotas a renunciar a parte de las libertades, siempre y cuando sea para resolver la crisis, obviamente. Dicho esto, yo creo que es impepinable la correlación que existe entre la severidad del confinamiento por un lado y por el otro lado el nivel de confianza social o el nivel de individualismo que existe en una sociedad, ¿no? En el norte de Europa, en países de tradición protestante, en países con una mayor valor del individuo en relación a la sociedad o en relación al Estado, claramente están haciendo unos confinamientos más ligeros, más laxos, más relajados, quizás en cierto sentido porque carecen de los medios represivos del Estado y el número de policías del que podemos disfrutar, no sé si es la palabra adecuada, pero el que podemos tener en países como en España, pero también por otra parte porque existe pues una mayor respeto, digamos, un mayor valor de la libertad individual.
Me parece súper interesante esto que comentabas y una de las cosas que estabas comentando en la pregunta anterior era relacionado en parte a temas de globalización, a temas de inmigración. Y yo te quería preguntar si evidentemente crees que esto va a repercutir en el discurso de muchos países europeos, bueno, en un aumento de un discurso muchísimo más proteccionista, muchísimo más nacionalista, ¿no? En ese tipo de cuestiones, probablemente con el aumento de partidos populistas y partidos nacionalistas. Sí, yo separaría un poco las dos cosas. Creo que de momento no se está viendo un repunte de los partidos populistas o nacionalpopulistas y yo creo que eso tiene que ver porque la situación es seria y es una crisis seria y la gente en una crisis seria suele votar a partidos serios, es una democracia. Yo creo que Trump no hubiera ganado si hubiera habido una crisis económica en Estados Unidos. Ahora bien, si las cosas van bien, pues aunque sea por puro entretenimiento, te puedes entregar a un voto, digamos, identitario, tribal, eh, expresivo, que se dice, ¿no? Para expresar tu furia contra el sistema, ¿no? Pero cuando evidentemente el país se encuentra en una coyuntura difícil, yo creo que vas a buscar liderazgos sólidos y políticos solventes, ¿no? Entonces, no veo que alternativa por Alemania pueda retar a Merkel y veo a Macron, que lo veía hace unos meses muy mal, lo veo más asentado en el poder, ¿no? Eh, dicho esto, es cierto que todas las crisis y en particular las crisis eh, las crisis relacionadas con pandemias activan, y hay numerosos experimentos que lo demuestran, activan en los individuos pues, bueno, la necesidad de seguridad y buscar al hombre fuerte, ¿no? Entonces, en regímenes que estén en una transición entre una democracia y un autoritarismo, pues la balanza se puede decantar hacia el lado autoritario. Lo hemos visto en Hungría, desgraciadamente lo podríamos a lo mejor ver en Polonia o en Eslovaquia. Recordemos que Hungría en estos momentos ya no es oficialmente una democracia segura los indicadores y está dentro de la Unión Europea. Esto es realmente romper con una dinámica muy importante. Y en relación a lo que comentabas de la globalización, ¿no? Del retroceso de la globalización, yo creo que la crisis de la COVID no va a cambiar las grandes tendencias globales, pero sí puede acelerar algunas, ¿no? Y es lo que debería preocuparnos. Y si miramos pues desde la crisis financiera, pero incluso un poco antes, de principios del siglo XXI, lo que vemos es que la globalización ha ido perdiendo cierto fuelle. Las economías globales en todo el mundo se han globalizado menos. Vivimos una economía global, pero menos global. Ha habido una pequeña renacionalización durante unos cuantos años. Entonces, esa tendencia podría acelerarse, ¿no? Podría, pues bueno, volver cierto proteccionismo, consumo patriótico, que en algunos casos puede tener aspectos positivos de fomentar un cierto comercio local y un cierto sostenimiento de las comunidades, que no tiene por qué ser negativo, pero sí que a lo mejor en algunos casos pues nos volvemos a encontrar con muros levantados de manera oportunista contra el comercio, que acaban perjudicando a las personas más pobres, ¿no? Porque si algo ha hecho la globalización ha sido sacar de la pobreza a millones de personas en todo el mundo, aunque sea a costa de aumentar pues, las desigualdades en algunos países. Hablando de la Unión Europea y de todas estas cuestiones de que quizás la globalización se ralentice o que hayan ligeros cambios de tendencia, ¿tú crees que esto va a aumentar, digamos, el histórico tira y afloja entre el norte y el sur de Europa, ¿no? Lo hemos visto con el tema de los eurobonos y de cómo están encarando, por ejemplo, España e Italia e incluso Portugal, la crisis, sobre todo posterior, que viene, que es una profunda crisis económica, pues versus a países del norte que tienen una tradición más, podemos decir, austera, ¿no? ¿Cómo crees que puede desarrollarse eso? Pues yo creo que desgraciadamente sí que se puede tensionar más Europa entre el norte y el sur. Creo que el euro es, no soy economista, pero creo que el euro es un experimento delicado, que una unión monetaria exigiría algún tipo de unión fiscal
y hasta que eso se produzca, pues se van a producir vamos a ver ese tipo de tensiones constantemente entre el norte y el sur. Hemos tenido mala suerte también, en el sentido de que la epidemia ha entrado pues como una locomotora por los países del sur de Europa y entonces pues estamos repitiendo el patrón de la crisis financiera de 2009 y eso pues obviamente levanta suspicacias en el norte de Europa y yo entiendo que es natural que esto sea así y también pienso pues que es verdad que deberíamos exigir solidaridad a Europa, pero también hay que tener presente pues que debemos ordenar nuestras finanzas, ¿no? Y es complicado si llevamos ya una serie de años en los que no nos hemos atrevido a hacer alguna serie de reformas impopulares, alguna serie de recortes, alguna serie de limitar el crecimiento del gasto público en algunas partidas, controlar las pensiones o determinados salarios en el sector público, en determinadas partes del sector público, pues bueno, pues ahora pues naturalmente no lo vamos a sufrirlo, ¿no? En términos de déficit a corto plazo y de deuda a medio y a largo plazo. Y creo que, bueno, espero que esto sirva, ¿no? Si a la primera no fue, pues que a la segunda aprendamos de esta y no hagamos como hemos hecho los 2 últimos años, ya de bonanza y de recuperación económica, en la que estábamos constantemente pidiendo a Bruselas, pues bueno, un poquito más de margen y aplazando más y más las aplazadas reformas estructurales que necesita España. Pasemos a hablar de España, si te parece. Sí, sí. En España, bueno, yo sé perfectamente que estás al día de todo lo que ocurre en España. En España declaramos el estado de alarma el día 15 de marzo y aquí estamos todavía. Podemos salir un ratito por las mañanas y por las tardes, pero bueno, estamos básicamente en casa y los que trabajamos desde casa todavía más. Me gustaría preguntarte varias cosas. La primera es cómo valoras tú todo lo relacionado con el mando único, ¿no? Si crees que, evidentemente, como decías, disponemos de pocos datos ahora para hacer profundas valoraciones, pero bueno, la pregunta sería si crees que quizás una mayor descentralización en la gestión de la crisis en España hubiese sido algo mejor, algo más positiva. De nuevo, difícil saberlo. Yo creo que independientemente de si es más o menos descentralizado, yo lo que esperaría o me hubiera gustado es un poco más de orden, de protocolo y de tener constancia de que estamos siguiendo unos estándares y que no estamos improvisando, ¿no? Yo creo que puede haber una centralización en una crisis de manera puntual y no pasa nada, y esto no quiere decir que estemos penetrando en un territorio de autoritarismo y de pérdida de libertades. Pero yo creo que en las crisis, sobre todo en las crisis complejas, lo que hay que centralizar sobre todo es la información, los datos, no tanto el poder, no tanto la capacidad de tomar decisiones, ¿no? Yo creo más bien porque creo que las economías planificadas fracasaron por lo que fracasaron, por intentar concentrar demasiado poder en el centro y de forma parecida, pues bueno, de la misma forma que no se pueden controlar los precios de manera centralizada, es muy difícil tomar estas decisiones de manera centralizada, aunque tengan los mejores sabios del mundo concentrados en la Moncloa, pues no vas a poder saber si no tienes una muy buena gestión de los datos a nivel local, ¿no? Entonces yo creo que el principio de subsidiariedad creo que es en general la mejor manera de aproximarse y en este caso, dado que las competencias están en las comunidades autónomas, creo que haber avanzado hacia un modelo como el alemán, donde el gobierno el gobierno central recoge y recopila la información y da una serie de recomendaciones a los lenders, pero estos toman las decisiones en función de su propio criterio, porque el gobierno se fía de los lenders de la misma manera que de forma diferente a como aquí, donde realmente no ocurre esa confianza en los órganos inferiores, pues esto yo creo que favorecería la toma de decisiones. También un cierto cortar y pegar de políticas y yo creo que en ese sentido que hubiera sido bueno. La estructura es la que tenemos, hemos de avanzar con esta. Me preocupa un poco la prolongación del estado de alarma. Sé que hay argumentos jurídicos muy importantes a favor de mantenerlo. Yo
no veo que si acaba el estado de alarma esto acabará en el caos. Creo de entrada que las decisiones de confinamiento quedarían pues en manos de las comunidades autónomas y avaladas por un juez. A mí tener en cuenta el Poder Judicial y las comunidades autónomas no me parece de entrada una catástrofe, con lo cual creo que se podría hacer. Ahora, dicho esto, me parece que el gobierno pues estaba muy por la labor, con lo cual yo creo que como mínimo hay que darle un voto de confianza. De hecho, eso mismo te quería preguntar, si crees que en cierta manera se ha podido abusar del estado de alarma, sobre todo en cuanto a extensión. Bueno, yo como te comentaba, creo que se habían tomado algunas decisiones de confinamiento, como en alguna localidad catalana, en Òdena, por ejemplo, antes del estado de alarma. Creo que las comunidades autónomas tienen la información para tomar esas decisiones, como ocurrió entonces. Creo que además existen avaladas por un tribunal pues contencioso administrativo, por un juez de un tribunal contencioso administrativo. Creo que pues tienen todas las garantías. Ahora bien, el gobierno no estaba por la labor, ha centralizado el mando único y pues no existe otra alternativa, y es el único escenario con el que tenemos que trabajar. No creo que se haya abusado demasiado, pero sí que ha habido pues bueno, algunos problemas, ¿no? Pues una cierta opacidad, cierto apagón del portal de transparencia. Se ha intentado pues avanzar en algún tipo de legislación como política educativa, que quizás no es el momento para hacerlo, pero simplemente mi queja no sería tanto por los abusos, sino por la unilateralidad, ¿no? Me parece que pues hubiera preferido, ¿no?, otro tipo de aproximación, contando más con los agentes sociales, con la oposición o con las comunidades autónomas antes de tomar una decisión, y no tanto salir en los medios de comunicación, anunciarlo a todos los españoles y luego pedir, que es ya casi una exigencia, la colaboración de los agentes sociales, de la oposición o de las comunidades autónomas. Claro, ¿tú cuáles consideras que han sido los principales errores a nivel de gestión? Y por otro lado, pues formas o medidas que realmente hayas dicho, pues hombre, considero que esto no se ha hecho en nuestros sitios y que puede ser interesante. Yo creo que no tengo ninguna crítica sobre las medidas, carezco de datos, y creo que nadie los tiene ahora. No podemos saber si se han tomado las mejores medidas o no. Yo creo que ha habido la mejor intención y con esto es suficiente, y a lo mejor ex post todos hubiéramos hecho las cosas diferentes, con lo cual yo creo que hay que darle una confianza. Creo, sin embargo, pues bueno, que hay la percepción de que se está improvisando, la percepción de que no está contando con los agentes, no solo con los partidos políticos de la oposición, sino con los propios partidos con los que has llegado al poder. Creo que eso se tendría que haber mejorado. La política comunicativa creo que ha sido demasiado expansiva, se podrían haber acortado las intervenciones. Y de la misma manera que creo que la oposición pues ha sido a cierto punto desleal por una serie de acusaciones que creo que no vemos en otros países, y que creo que la oposición debería estar más al lado del gobierno, de manera, diría que casi incondicional en estos casos. Sí que, sin embargo, sí que pienso que al mismo tiempo el gobierno no debería haber tampoco caído en estos ejercicios de autobombo y de justificación de su gestión. No es el momento para criticarla, pero tampoco es el momento para alabarla. Normalmente se habla, y nosotros lo estábamos comentando al principio, ¿no?, de que en general no se diferencia tanto entre sociedades o países del norte y del sur, pero normalmente hay como una narrativa que se ha impuesto, que es que somos sociedades demasiado individualistas en general, ¿no? Sobre todo las de los países más ricos y también en Europa. ¿Tú crees que de alguna manera todo el rol que está teniendo la sociedad civil en España, que no sé si tú coincides, pero yo creo que es de alabar, un poco rompe, ¿no?, con esa idea de que somos realmente sociedades tan individualistas, y sin embargo muestra la cara pues más solidaria y cooperativa de España, de nuestro país? Pues es una muy buena pregunta, es una interpretación que me gusta mucho y que creo que hasta cierto punto comparto, ¿no? Creo que España tiene una
una fuerza que no me gusta utilizar la expresión pasión, porque esto es un poco estereotípico, pero en el fondo es pasión. Y de la misma manera que se puede criticar muchas cosas y que desconfiamos del gobierno, que el gobierno sobre todo desconfía de nosotros, que eso me parece preocupante, sí que ha habido un esfuerzo colectivo muy importante, creo que muy meritorio, y si miramos cualquier tipo de indicador de movilidad, etcétera, pues lo que vemos es que los españoles nos hemos comportado pues como un auténtico organismo, ¿no? Unidos y de manera pues muy poco muy poco insolidaria. O sea, en ese sentido yo creo que lo hemos hecho bien. En todo caso, creo que no es, a pesar de eso, los problemas de individualismo seguramente los vamos a ver después, ¿no? A la hora de entrar en la crisis, pues es posible que todos hayamos sido unidos. A la hora de salir, pues bueno, ¿qué hay de lo mío, no? Ya lo estamos viendo con distintos sectores económicos que van exigiendo pues subvenciones o apoyos pues un poco más allá, u otros colectivos que parece que no están muy por la labor de solidarizarse, ¿no? Ayer oíamos sobre pues la subida de los sueldos públicos que había sido pactada con los sindicatos por parte del gobierno anterior del Partido Popular, pero sin embargo, pues podría haber un gesto de generosidad, ¿no? Y decir, pues vamos a intentar congelar esos sueldos, por ejemplo, ¿no? Y yo creo que lo vamos a ir viendo a medida que vayamos saliendo de la crisis, sobre todo, y haya la percepción de que unos están saliendo de manera más rápida que otros, veremos si esa cohesión social se mantiene o si volvemos al individualismo. De nuevo, como te comentaba también antes, estoy escribiendo un libro criticando un poco el individualismo de nuestros tiempos, con lo cual creo que sí que hay un problema general. Hablando de esa España post-coronavirus, ¿crees que de alguna forma la confianza en las instituciones políticas puede verse mermada por todo lo que está sucediendo? Sí, por una parte, es verdad que cualquier crisis económica y cualquier desastre desata una confianza ciega en el gobernante, ¿no? Estoy pensando en los dos desastres estratégicos más grandes de la historia de Estados Unidos, que sería Pearl Harbor y el ataque contra las Torres Gemelas, ¿no? Y aumentaron la popularidad de los presidentes americanos de Roosevelt en un 12% y de Bush en un 40%. Eso está ocurriendo en estos momentos. Hay una mayor confianza, diga, en el gobierno, una mayor predisposición a dar poderes al gobierno central, no a la Unión Europea, que eso es una cosa interesante. En otras crisis, incluso en crisis de terrorismo, los ciudadanos pues confían más, miraban más a Europa, a soluciones globales, y en estos momentos, en general, en los países, la gente está mirando a sus gobiernos nacionales. Dicho esto, pues bueno, dependerá mucho de cómo se gestione la crisis, saber si va a haber una crisis, si va a haber un aumento de las confianzas de las instituciones. Esperemos que no mucho, porque en España ya están tan deterioradas, la confianza es tan absolutamente baja, que resulta muy complicado, pues sería muy complicado articular una sociedad civil y un sistema democrático sano con unos niveles de desconfianza todavía mayores. La última pregunta, si te parece que te quería hacer, es, en estas últimas semanas en el Instituto hemos leído mucho sobre recuperación en momentos post-desastre, ¿no? Por ejemplo, pues cuando los huracanes Sandy en Estados Unidos y demás. Y bueno, y parece que hay una serie de personas que comentan que quizás en momentos como parecidos al que estamos viendo ahora, quizás pues, la administración debería ser más laxa con algunos procedimientos, ¿no? Pues para intentar, digamos, que la economía se reactive lo antes posible, no poner trabas al hecho de que la gente pues, pueda salir adelante también lo más rápidamente posible. Y me gustaría preguntarme cómo ves tú eso, ¿no? Porque sabemos que la burocracia, que es bueno, una de las características más importantes de nuestra administración pública en España, es un poco, digamos, o ejerce de tensor, ¿no? Pues para mayores flexibilizaciones
y en cambio quizás en situaciones como la de ahora sería interesante valorarlo. Me gustaría saber cómo lo ves. Pues ojalá te escuchen o se escuchen en el gobierno, porque creo que uno de los problemas, llevo ya bastantes años en contacto con gestores públicos en el sector sanitario, y una queja creciente que he ido oyendo durante los últimos 5 o 10 años es que han ido aumentando las trabas burocráticas, ¿no? Y me comentaban que esto ha sido en proporción a los casos de corrupción que se han ido descubriendo. Y me decían, Víctor, cada caso de corrupción nos implica que tenemos un nuevo organismo auditor que nos va a controlar, necesitamos una nueva firma de un nuevo interventor, ¿no?, que controle, pues bueno, la compra de las cortinas para los hospitales, ¿no? Esta crisis lo que ha supuesto es un cuestionamiento masivo de esas trabas burocráticas, pues, que han impedido, pues, la compra de material sanitario, que han retrasado, pues, la homologación de ventiladores, otro tipo de material o de aparatos que podrían haber servido y haber sido utilizados. A ver si aprovechamos esta crisis, pues como comentabas, ¿no?, para poder, digamos, limpiar un poco la burocracia, cortar un poco el red tape que dicen los norteamericanos. Creo que a lo mejor lo conseguimos a corto plazo, pero a medio y largo plazo en España tenemos esta tendencia, como también lo han tenido en Estados Unidos, ¿no?, de ir incrementando las regulaciones. Así que ojalá, digamos, también veamos un poco más de evidencia internacional. Los países nórdicos o algunos países anglosajones o Nueva Zelanda, por ejemplo, donde han conseguido administraciones donde se ha controlado mucho la corrupción y al mismo tiempo se ha reducido la burocracia, porque las dos cosas van juntas, creo yo, ¿no? Y una administración sin corrupción también implica que no haya burocracia. Eso sí, necesitamos mucha transparencia y ese es quizás el talón de Aquiles. Y por eso es tan importante que el gobierno active de nuevo el portal de la transparencia y en lugar de apagarlo, lo encienda todavía más, ¿no? Porque será la única manera de intentar salir de este bucle, ¿no?, de más regulaciones, una mayor lentitud para resolver estos problemas como la crisis sanitaria. Totalmente, totalmente. Nada, pues antes de cerrar, solo decirte que si te gustaría añadir alguna cosa que se te haya quedado en el tintero, que te parezca interesante comentar. Pues no, pero sí que me gustaría señalar que una tendencia que me preocupa un poco, que todavía no estamos en España, pero sí, si miramos el mundo, es el deterioro de la democracia, ¿no? En la última crisis financiera, pues apenas había un 6% de ciudadanos en todo el mundo que vivían en países donde se estaban perdiendo libertades. Estos momentos es el 34%. 1 de cada 4 ciudadanos en el mundo vive en países donde se están recortando las libertades. Entonces, pues bueno, de momento no tenemos un modelo alternativo a las democracias capitalistas modernas, pero esperemos que esta pandemia no nos ponga un modelo alternativo como el chino, por ejemplo, y ya no hablemos del ruso, disponible, ¿no?, para que inspire a ideólogos locos en nuestras sociedades. Bueno, pues con eso nos quedamos. Muchísimas gracias, Víctor, por aceptar esta entrevista y a los que nos vayan a ver, pues que te sigan en tus redes sociales, seguro que leen cosas interesantes y que nos sigan también a nosotros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Irune, y muchísimas gracias al Instituto Juan de Mariana.